Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola querida o querido oyente, estamos de vuelta con el programa Abre Brecha Venezuela, siempre recordándolo que estamos en la espera de vuestro consejo, crítica, sugerencia y saludando por esta vía, ante de todo mi compinche Carlos Aznares y a la compañera Nieve Valdés, presidenta de la Radio del Sur, y a nuestro productor Eduardo Medina Guevara. Estamos en una conjuntura muy compleja, como estamos viendo con el genocidio en Palestina, que sigue de una manera que no tiene definiciones. ¿Hasta cuándo el mundo será dispuesto a soportar asesinato de niños, ataque descarado a toda la estructura de los derechos a nivel internacional? Entonces no estamos hablando de lo que como nosotros siguen pensando en términos de revolución, pero por lo que en todos estos años se llenaron la boca de los derechos humanos, de la ley, todo eso. ¿Dónde está esta ley? ¿Dónde está el derecho internacional? Ahorita el criminal Netanyahu ataca al Líbano. Es como si nadie podía hacer nada. Es que nadie quiere hacer nada. Y cuando digamos nadie, obviamente no hablamos de los pueblos que, a pesar de haber sido totalmente desarmados, sea conceptualmente, pero aún más a nivel concreto, en todos estos años están reaccionando. Pensamos la flotilla, los compañeros que sigue poniendo en riesgo su cuerpo, su vida, en Libia, los dos compañeros que afortunadamente por ahora lo soltaron, pero ¿hasta cuándo? Si se intenta de nuevo denunciar, no atacar, denunciar una situación tan horrible como esa, ¿hasta cuándo nos van a repetir agresiones descaradas contra los que luchan por su propio derecho? Hablando de Italia, en estos días hay 4 trabajadores migrantes que por supuesto trabajaban recortando fresa en el sur, en Calabria, en condiciones inimaginables de esclavitud, que han sido encerrados en un coche, en un automóvil, y le aprendieron con fuego. Se murieron en una manera horrible, y la misma gente que le había encerrado estaba empujando porque no pueda salir. Logró salir con mucha fuerza un sobreviviente que contó todo eso. No es el primer episodio, desafortunadamente. Estamos a nivel de una explotación que no conoce cuidado, y la gente, esta supuesta izquierda que no habla de ley, de mafia, de ilegalidad, la verdadera mafia es la que están atacando a nivel internacional y que están en el gobierno. Entonces, de un lado eso, y mientras todos los pueblos están, digamos, recordando con mucha pena y con mucha rabia lo que pasó el 3 de enero contra nuestra amada, querida revolución bolivariana, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Silvia Flores. Nosotros aquí en Italia hemos recordado el 2 de junio, que ha sido la primera vez donde se ha votado para abolir la monarquía. Nosotros tenemos
El rey, después de la caída del nazifascismo que se dio gracias a la lucha armada, a la resistencia armada de los pueblos organizados, más que todo en la fuerza del Partido Comunista, se dio una constitución. Se pudo votar oficialmente por abolir la monarquía. Por la primera vez votaron las mujeres. Fueron ellas las que no tenían derecho, las que habían participado en una pequeña parte a la resistencia armada, en otra gran parte a la resistencia popular, respaldando, bueno, que votaron para votar la monarquía y para empezar una constitución que ha tenido muchísima promesa de cambio verdadero. Los revolucionarios, los partisanos de aquel entonces, de hace 80 años, quisieran que la fase de la democracia burguesa fuera una fase de un momento, que se habría tenido que construir condiciones para profundizar una revolución. Hay artículos muy bellos de estas constituciones. El primero que dice que la constitución italiana se basa en el trabajo. Y la segunda, que Italia rechaza la guerra. Son dos cosas importantes, las dos han sido borradas en los hechos, porque Italia tiene un porcentaje de desempleo gigantesco. Tenemos el ejemplo de la nueva esclavitud contra los migrantes, como estaba haciendo como ejemplo. El pedido de derecho, la lucha, lo han mudado en un pedido de limosna, como si los derechos fueran beneficio. No han privatizado todo. El mismo centro izquierda que hizo una carrera al centro, se identificó con los objetivos que habría tenido que combatir. Empezando para decir que las empresas, que todo eso, que el socialismo había fracasado en toda su forma y que la única manera era arrodillarse a estos sistemas capitalistas que vemos que es en crisis estructural. El segundo objetivo que no se cumplió es que Italia rechaza la guerra. Para nada. Nosotros, hasta un periódico importante, pero de derecha, nos recordó que hay más de 100 ojivas nucleares que nosotros tenemos en Italia. Hay más de 120 bases militares norteamericanas desde los países, las regiones del sur. Salieron todos los bombardeos, los ataques de la guerra humanitaria, como la llamaban. Pero por ahora, hasta la guerra llamada humanitaria ya no la llaman así, no hacen pagar los costos y listo. Y nos dice, no lo pide la Europa, es decir, se da por entendido que no hay ninguna, según ellos, alternativa al capitalismo. Entre tanto, a 80 años de la República, nos hicieron una parada militar donde gastaron un montón de dinero y tenemos un gobierno de extrema derecha. Y para concluir, Carlos, porque yo quiero que reflexionamos sobre eso, sobre todo respecto a América Latina, pero también al papel que tiene Europa en esta subida de la guerra imperialista, de las agresiones a los pueblos, que no olvidamos, nosotros lo decimos siempre, pero no se ha reflexionado bastante en la consecuencia. En 2020, el primer mandado del señor que gobierna los Estados Unidos, se firmó la Carta de Madrid en España, con el partido de extrema derecha Vox. La principal firmataria fueron la señora Machado, la premio Nobel por la Paz, que de nuevo descaradamente está construyendo un ataque a Venezuela con todo su eje internacional y por supuesto de la extrema derecha norteamericana, pero argentina, brasilera, nuestra primera ministra que todavía no lo era, 3 meses después habrían ganado las elecciones. Bueno, esta gente
se le ha permitido crecer, se le ha permitido trasladar su circo en todos los países progresistas donde se hacen elecciones. Ellos están ahorita en Colombia, van a estar en Perú como ya estaban en Perú, y en Venezuela ni hablar, en Brasil, digamos, ellos tienen el mismo escenario, el mismo esquema. Gritan a la fraude si gana la fuerza progresista. Y por lo contrario, obviamente, ellos hacen cualquier tipo de fraude para, entre comillas, ganar, de manera que toda esta red poderosísima a nivel de media, a nivel internacional, le dice que sí, que son ellos los libertadores, porque ahorita no hacen también eso cortocircuito, ¿no? Están trabajando mucho con la guerra psicológica, que es guerra cognitiva. Esto lo estamos viendo en Colombia, lo vamos a ver en Perú, y lo vamos a ver con los ataques que están haciendo el imperialismo contra, por supuesto, Cuba quiere destruirla por completo, pero también lo hicieron con Venezuela. Y quiero que tú me comentes también, Carlos, un pronunciamiento que ha habido de la parte de Joao Stedile, que es un dirigente del movimiento Sin Tierra, para respaldar la revolución bolivariana, pero con un análisis de por qué llegamos hasta aquí y cómo se tiene que respaldar a las fuerzas populares que resisten, empezando por Bolivia. ¿Qué piensa Carlos? Sí, ahí esta semana se conoció y se publicó en todos los medios alternativos y por supuesto en algunos medios venezolanos el pronunciamiento del Movimiento Sin Tierra, ¿por qué seguimos apoyando a Venezuela? Y esto es importante por venir de quienes vienen, de gente que está trabajando desde hace mucho tiempo en construir poder popular desde abajo y que además han tenido una actuación, y la tienen todavía, muy meritoria en apoyar a Venezuela concretamente, no de palabras, no de manifiestos solamente, sino en enviar brigadas internacionales. Ellos sí concretaron la proclama de decir hay que mandar brigadas, bueno, las mandaron y recorrieron todas las comunas, o gran parte de las comunas venezolanas, hicieron actos con los compañeros, hicieron charlas de formación. El MST es una estructura, yo diría, una de las más importantes de América Latina a nivel de organización social y política, que tampoco se casa totalmente con los gobiernos, y de hecho ellos apoyan a Lula, pero tienen un programa bastante diferente al de Lula y tratan de llevarlo adelante contra viento y marea, más allá de si el gobierno lo aprueba o no lo aprueba, ¿verdad? Y en este caso el manifiesto hace una historia de por qué apoyar a Venezuela, se recorre todo el camino de los aportes que ha hecho la revolución, toda la solidaridad internacionalista que tuvo Venezuela con los distintos pueblos, y rescata, por supuesto, la lucha de las comunas. O sea, está dirigido, es un mensaje dirigido al pueblo venezolano y sobre todo a esos sectores que tienen mucha relación de hermanamiento con las organizaciones sociales de Latinoamérica y del mundo. Eh, Creo que es un aporte importante, y que ojalá se escuche bien lo que ahí se está diciendo en función del devenir de la revolución venezolana, de la revolución bolivariana, porque, como vos decías, está en un momento muy difícil, igual que otros procesos. Sin embargo, frente a esos declives, a esas transacciones que hace el progresismo, cuando debería radicalizar su discurso, y que le cuesta, por ejemplo, lo que le costó a Petro ahora. Petro, que viene de gobernar con dificultades, pero creyendo que había que mantener
un discurso más equilibrado para no herir susceptibilidades, pierde la primera vuelta, o sea, no la pierde Petro, pero la pierde Cepeda, Iván Cepeda, precisamente porque la derecha sí asume la radicalidad de su discurso, sí asume decir lo que hay que decir desde su punto de vista. En cambio nosotros, digo, nosotros de la izquierda y del progresismo, siempre estamos dubitativos sobre si decimos revolución, se nos va a escapar un electorado más sensible a posiciones mucho más light, mucho más blandas. Y no es verdad, no es verdad. Es verdad lo que decíamos al principio fuera de micrófono, el progresismo débil ya no paga, no da resultados. Entonces es un momento de radicalizar el discurso y decir las verdades que tiene la izquierda para decir. Y eso es lo que está pasando de alguna manera en Bolivia, donde en 6 meses de gobierno fascista, ultraderechista, despojador de los derechos y la conquista de los trabajadores y los campesinos, el campesinado, los obreros, los estudiantes, los indígenas se ponen de pie y dicen lo que hay que decir. O sea, primero se plantea las reivindicaciones y después se dice, no, este gobierno ya no sirve más y hay que sacarlo. Esto, que para cierta progresía suena apocalíptico, se puede lograr. Se puede lograr. Claro que tiene un contenido de confrontación muy fuerte. Y por supuesto que hay muertos, y por supuesto que hay encarcelados y clandestinos, y todo lo que lleva un proceso cuando es en serio, cuando no es de boquilla, de palabra para afuera, sino de poner el cuerpo, como vos decías, que lo han hecho muchos a lo largo de los años que nos preceden. Y muchos compañeros que hoy están pagando todavía lo que en su momento los llevó a luchas más frontales. Comentábamos el caso de esta compañera de Alemania, Daniela Klett, que acaba de ser juzgada después de estar 30 años clandestina, después de ser ya una ex militante de la RAF alemana, y sin embargo la justicia alemana, con esa persecución que hace la derecha siempre, que es implacable, la condenó a 13 años cuando tiene 66 años de edad y se va a morir en la cárcel seguramente, o a lo mejor tiene la suerte de salir y seguir con el puño en alto, como lo hizo en el juzgado. Pero todo esto para decir que estamos otra vez en la dicotomía de qué hacer y qué no hacer frente al embate del fascismo. Y al fascismo no se lo puede combatir con buenas palabras, al fascismo se lo combate con la lucha de los pueblos, con la lucha de los pueblos en la calle y sobre todo con la idea de también no suicidarse, o sea, medir la relación de fuerzas, pero tener el objetivo fundamental de que hay que derrotar al fascismo. O sea, no terminar concediendo o tratando de conciliar posiciones con quien no se puede conciliar nada. Ahí está la prueba más evidente de lo que significa tener la fuerza de tu lado. La República Islámica de Irán esta semana ha demostrado, frente al ataque brutal que está sufriendo el Líbano, que no se olvida de los suyos, no se olvida de quienes integran el eje de la resistencia. Y le dicen a Trump y le dicen a Israel, Líbano es parte de la negociación, si no, habrá guerra, si no, seguiremos la guerra. Y de hecho, en ese sentido, ha hecho retroceder otra vez a Trump, o por lo menos meterlo en un discurso confuso de no saber qué hacer, precisamente por demostrar tener voluntad política y voluntad de fuerza para enfrentarlo. Es la prueba más clara de lo que significa tener un discurso débil y tener un discurso fuerte y llevarlo adelante para conseguir una victoria. ¿Cómo lo ves? Sí,
Claro, casi se nos acaba el tiempo, pues, pero son temas que tenemos que seguir profundizando en este programa. Yo siempre recuerdo el maravilloso poema de Bertolt Brecht, donde a un momento dice, nosotros que habríamos querido preparar el terreno a la bondad, nosotros no podemos ser bondadosos, no hemos podido ser bondadosos. Si nosotros no olvidamos la historia, que es historia de lucha de clase, nosotros vemos que el sacrificio de los iraníes hoy, la resistencia de Cuba, tiene raíces que vienen del 1900, cuando los partisanos de 17 años, de 16 años, se iban a la muerte con el puño levantado, exactamente como esta compañera de la RAF, de lo que en Italia, en Europa, hemos querido retomar el testimonio de los partisanos que combatieron contra el nazifascismo. Nosotros combatimos contra la democracia burguesa, que cuando le sirve utiliza el fascismo, cuando no le sirve utiliza un discurso que confunde las masas. Pero nosotros tenemos la tarea como comunicadores, como formadores, como camaradas, de desenmascarar el fascismo, desenmascarar la cara del fascismo en este tercer milenio, como el título de uno de los libros que publicamos con la Universidad Internacional de la Comunicación, que dirige nuestra compañera Tania Díaz, que está haciendo igualito que, por ejemplo, el Instituto de las Historias Insurgentes, donde escuchamos una ponencia de Judith Valencia excepcional. Yo los invito a escucharla. La universidad, el Centro Internacional Simón Bolívar. Hay muchos lugares de donde la revolución bolivariana está proyectando de nuevo su luz de esperanza para juntarse en esta fase tan oscura, de nuevo a retomar la esperanza de los pueblos. No tenemos que olvidar, por eso que es importante el pronunciamiento que hizo el MST, no olvidar de dónde venimos, no olvidar por cuáles fases complicadas pasamos, y no olvidar que hay ola en la lucha de clase, que tenemos que prepararnos, que es más difícil prepararnos en una fase donde parece que la mediación política, que la paz y todo, pero si no recordamos que la paz sin justicia social, como decía Chávez, es la paz del sepulcro por la clase popular, es bueno, no podemos ir a ningún lado y tampoco podemos mirarnos al espejo con orgullo, como siempre hicieron los revolucionarios desde el siglo pasado al siglo presente, ¿no? De eso también, de alguna manera, vamos a hablar con nuestro invitado, Maurice Lemoine, un periodista francés que ha sido por muchos años el jefe de redacción de Le Monde Diplomatique, que es un analista particularmente agudo de la realidad del continente latinoamericano. Con él vamos a hablar exactamente de eso. Bienvenido, Maurice Lemoine. Abre brecha, Venezuela. Maurice Lemoine, periodista, escritor y ex editor jefe de Le Monde Diplomatique. Como especialista en América Latina, ha cubierto los principales conflictos desde Centroamérica hasta Colombia. Es autor de obras clave sobre la realidad geopolítica de la región, como Chávez presidente y Venezuela, crónica de una desestabilización. Una firma imprescindible del periodismo internacional. Hola Maurice, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación en el programa Abre Brecha. Bueno, como analista internacional, tú observas el panorama global desde Francia, un país actualmente gobernado por una derecha que dista mucho de ser pacifista y que se alinea activamente con la lógica de la confrontación global. Desde este observatorio europeo y en el contexto geopolítico actual, ¿cómo analiza la presente deriva internacional y qué papel juega
el eje europeo en la escalada de las tensiones globales? Bueno, estimada Geraldina, bueno, visto desde Europa, bueno, el mundo se parece un poco a un mundo sin brújula. Ha perdido el norte, ¿sí? Voy a tomar unos ejemplos de lo que está pasando por aquí, que no tienen coherencia, que no tienen nada de lógico. Por ejemplo, a pesar de los no sé cuántos, 70.000 muertos en Gaza, desde que empezó la guerra, y desde incluso con un estudio de la Comisión Europea que concluye que tiene indicios de que Tel Aviv ha incumplido los derechos humanos en la guerra en Gaza, ¿sí? Y entre otros ha incumplido el artículo 2 del acuerdo entre el bloque europeo e Israel, que establece que las dos partes tienen que respetar los derechos humanos, ¿sí? Los Estados miembros de la Unión Europea hasta ahora no han congelado el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, ¿sí? Y no ha sancionado el Estado israelí. Pero al lado de eso, el 15 de diciembre del año pasado, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha sancionado como, yo creo, 59 personas de diversos países sujetas a medidas restrictivas. ¿Por qué? Todos sus fondos y recursos económicos están bloqueados porque lo acusan de apoyar a Rusia en el conflicto en contra de Ucrania, ¿sí? De acusar a la Unión Europea, la OTAN y a Estados Unidos de provocar el conflicto. Y por este caso, únicamente por eso, están sancionando a esa gente. Las posturas pro-Palestina también, o anti-Israel también son sancionadas, ¿sí? Y bueno, sabemos, sin entrar en detalle, porque ya se ha hecho 1000 veces, que el conflicto entre Rusia y Ucrania en realidad comenzó en 2014 con un golpe de Estado, una revolución de color, que se llevó a cabo en Ucrania con la ayuda de Estados Unidos y para el gran provecho de la OTAN, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en Europa, en Francia, una satanización de Rusia y al mismo tiempo de todo país que tenga apoyo de Rusia. Y en estos países hay Venezuela, hay Cuba, para hablar de los países de América Latina, ¿sí? Hace unos días, Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, afirmó en una conferencia de prensa que fue en México, que la crisis en Cuba es resultado de décadas de mala gestión y represión política de su gobierno y pidió oportunidades, libertad y no más control y aislamiento para el pueblo cubano, sin siquiera hablar del ilegal, del injusto castigo colectivo que el gobierno de Estados Unidos impone al pueblo cubano, ¿sí? Es una postura totalmente incomprensible en un momento donde Estados Unidos está amenazando directamente a Cuba. Cuando tú tienes yo estoy siguiendo con ejemplos, ¿sí? Lula, por ejemplo, pero no únicamente Lula, Gustavo Petro también y otros, ha subrayado más de una vez que América Latina y el Caribe constituyen una región de paz y cooperación, ¿sí? En una clara alusión en los últimos tiempos al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la toma de control de Venezuela. ¿Quién recibe el presidente Emmanuel Macron, francés, el presidente francés? Recibe a María Corina Machado, ¿sí? Francia ha llegado a un acuerdo militar de cooperación con Guyana. Bueno, entonces, y para terminar sobre mi país, sobre Francia, el embajador de Francia en Honduras participó directamente al golpe de Estado, del golpe electoral
de diciembre pasado, no puedo entrar en detalles. Así que, bueno, lo vemos, esos únicos ejemplos, 3 o 4 ejemplos, están la marca de la fractura cada vez más grande que hay entre lo que llamamos el sur global y el occidente colectivo. Y eso se va a profundizar si no hay cambio de postura en países como Francia, en países como la Unión Europea. En otra fase de lo que significa la lucha de los pueblos, en Colombia se está dando esta situación que ya comentamos, pero en Bolivia hay una insurgencia popular, una rebelión del pueblo boliviano, ese pueblo que supo derrotar un golpe de Estado en un año y medio y que ahora, a 6 meses de gobierno del ultraderechista Rodrigo Paz, pasó de reclamar reivindicaciones muy sentidas a pedir directamente la renuncia de Paz. El pueblo boliviano está claro que no va a retroceder, pero también es evidente que el trampismo representado por Paz va a hacer lo posible y lo imposible para que este presidente se mantenga en el gobierno. ¿Cómo ves esta coyuntura boliviana y cuál crees que va a ser el devenir de esta rebelión popular? Bueno, en realidad lo que está pasando actualmente en Bolivia es una sacudida que viene directamente de este golpe de Estado de 2019. El país nunca se ha recuperado de este golpe de 2019 cuando fue derrocado Evo Morales, que había ganado la elección. Y eso, bueno, fue en el tiempo de Barack Obama, no estaba Trump en el poder, ¿sí? Lo que pasó en este momento es que hubo una doble fractura, una fractura, claro, entre el bloque popular y la derecha, ¿no? A pesar de que el golpe fue derrotado en casi un año, hasta la elección de Luis Arce, pero también fracturó el bloque popular, representado en aquel tiempo por el MAS, y empezó bastante rápido un conflicto entre el líder histórico Evo Morales y Luis Arce, el presidente en ejercicio, ¿sí? Y se fracturó el MAS. Se fracturó el MAS bueno, puede ser por problemas de ego de cada uno de los dos contrincantes, Evo Morales y Luis Arce, pero también me explicó Evo Morales cuando lo vi hace pocos meses en el Chaparé, porque él fue a ver a Arce para denunciar casos de corrupción, no de Arce, pero en el gobierno, en el entorno de Arce. Y pasa que Evo Morales fue designado como el enemigo público número 1 por el gobierno de Luis Arce, por este caso. Y eso fracturó aún más el movimiento, el MAS. Después hubo una política una doble política de Luis Arce. Desde un punto de vista internacional se quedó en el ALBA, se quedó en la defensa de la soberanía de los países de la región, siguió apoyando a Venezuela, a Cuba, etc. Pero al mismo tiempo en la política interior hubo un cambio, suprimió ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que pasó hace poco tiempo es que cuando ha venido la última elección presidencial, como Evo Morales estaba el enemigo público número 1, entre otros del Ministerio del Interior del Castillo, no ha podido presentarse. Entonces, eso no quiere decir que Evo Morales es el líder absoluto de la oposición en Bolivia, pero no se puede hacer nada sin Evo, ¿sí? Y así que el bloque popular no ha tenido candidato del Castillo, que se presentó para el MAS, no representaba a la izquierda, y otro candidato, el nombre se me escapa, Andrónico Rodríguez, tampoco representaba la base. Así que la gente
votó por Paz, el actual presidente, para evitar la llegada al poder de Tuto Quiroga, que estaba el ultraliberal, ¿sí? Que estaba el peor de los enemigos. Entonces votaron para el mal menor, que estaba Paz, pero claro que, y también porque él tiene un vicepresidente un poco incómodo, antisistema, y bueno, pero ahora está llegando el momento de la verdad. Es que Paz también es un hombre de derecha, ¿sí? Y está aplicando políticas de derecha, regresando a un modelo neoliberal, además con problemas suplementarios como el problema de los combustibles avariados. Y bueno, este pueblo que está frustrado, hay una frustración porque no se ha podido exprimir en la última elección, está ahora reaccionando en la calle. Y bueno, bien conocemos a Bolivia. Cuando empieza ya un conflicto, puede estar muy, muy duro porque esta parte del pueblo boliviano considera, y eso es cierto, que ya no está representado en el poder. Y por eso está en la calle, porque está siguiendo de un periodo de más de una década con Evo Morales, donde tenía un papel protagonista en la vida política de su país. Así que se pueda que este conflicto se endurezca, o se endurece, disculpen mi español, en las semanas que vienen. Pasando a América Latina, hoy asistimos a una fuerte contraofensiva de la fuerza oligárquica y a un poderoso retorno de la derecha al gobierno en varios países de la región. Un escenario que se recrudece ante la agresividad sin precedente de la administración de Donald Trump contra la soberanía de los pueblos. Ante este panorama de restauración neoliberal y de guerra mediática y judicial, ¿cómo lees tú el actual equilibrio de fuerza en el continente y cuáles considera que son los principales desafíos para la resistencia de los movimientos populares y los gobiernos progresistas? Bueno, más que todo, yo estoy observando la situación en América Latina, ¿sí? Y hubo un tiempo donde las izquierdas latinoamericanas utilizaban la fórmula combinación de todas las formas de lucha. Y exactamente la fórmula que utiliza actualmente las derechas y el imperialismo en Estados Unidos, para decir la palabra exacta, ¿sí? Entonces, no únicamente para conquistar el poder, pero para apoderarse a todo costo del poder, cual que sea la forma. Entonces, bueno, de vez en cuando ocurre la forma democrática, como Argentina, donde, bueno, fracasa el neoliberal Macri, fracasa la política muy tibia de Alberto Fernández y llega Milei. Y hay una lógica así. Pero bueno, la intentó Trump en 2020, adentro del imperio, 2020, con el Capitolio, ¿sí? Y fue inmediatamente imitado por Bolsonaro en 2022, que intentó también por la fuerza tomar el poder, que no habían ganado en las urnas. Esos dos golpes fracasaron, pero consiguieron derrocar a Evo Morales en Bolivia en 2019, había ganado la elección. Y Bolivia no se ha recuperado desde el golpe de Estado. La crisis actual de Bolivia viene directamente desde el golpe de Estado. Derrocaron a Pedro Castillo en el Perú. Bueno, hay situaciones muy extrañas en Ecuador, por ejemplo, donde en la primera vuelta de la elección presidencial, el candidato de derecha, Daniel Noboa, llega a igualdad con Luisa Noboa de la Revolución Ciudadana. Entre las dos vueltas, las pequeñas formaciones de centro, de izquierda, dan sus votos a Luisa González y al final gana Daniel Noboa con 1.200.000 votos de ventaja que nadie sabe de dónde salen, ¿sí? Y bueno, mi suspición. Y en la comunidad internacional nadie pide a ver las actas, como se hizo con mucha insistencia con Venezuela, ¿sí? Fraude en Honduras, en la última elección, ¿sí? Donde 3 días antes del voto, Donald Trump personalmente envía un mensaje diciendo a los hondureños: si no votan para mi candidato,
va a haber represalias, no habrá remesas en el mes de diciembre, y donde incluso el consejero adentro del Consejo Nacional Electoral que denuncia un fraude ha tenido después que salir del país porque hay una persecución en contra de él. Y pues bueno, la arremetida imperialista la más brutal es en Venezuela y Cuba. ¿Sí? Venezuela que ha visto secuestrado su presidente el 3 de enero pasado y que vive una ocupación sin ocupación, para decir eso, sí. Y ahora, más que una agresión en contra de Cuba, porque empujar un pueblo a la miseria, a la hambruna, es un crimen, es más que una agresión. Pero, ¿qué está pasando? Venezuela y Cuba, por ejemplo, son ejemplos para los otros países, porque todo eso está en el marco de un documento que fue publicado en diciembre pasado por la Casa Blanca, documento sobre la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde afirman que después de años de negligencias, los Estados Unidos reafirman y aplican la doctrina de Monroe. Lo dicen. No hay secreto, no hay misterio. Y hace poco tiempo, Pete Hegseth, el secretario a la guerra, frente al Southern Command, Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, habló de la Gran América del Norte, que es Alaska, que va desde Alaska, Groenland, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador y Caribe, que dependen de la seguridad interior de Estados Unidos. Anuncian claramente un intento, una voluntad de anexión. Bueno, frente a eso, una situación muy compleja. La izquierda latina está en situación de choque. Cada uno en su país está buscando soluciones. Globalmente es muy complicado porque fueron destruidos la UNASUR, la CELAC y todos los instrumentos. Y estamos en esa situación bastante nueva, donde el imperialismo reafirma con fuerza su voluntad de dominación de todo un continente. Nosotros titulábamos el resumen latinoamericano, hay que ganarle a Trump en Colombia. Y en ese marco queríamos saber tu opinión sobre cómo estás viendo el proceso y qué posibilidades hay, si no se gana en primera vuelta, de obtener una victoria del pueblo contra el imperio y contra la derecha y la oligarquía colombiana en segunda vuelta. En Colombia estamos en un país atípico. ¿Sí? Es un país que ha conocido décadas de conflicto armado interno, que hizo como 450.000 muertos, según lo que dice la Comisión de la Verdad. Ha conocido años de uribismo, la extrema derecha de Álvaro Uribe y después de Iván Duque, así que es un país muy, muy, muy polarizado. Y es en este país que llega Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Por supuesto, esta victoria desató un entusiasmo en la izquierda y fue el mismo Petro que matizó este entusiasmo diciendo: vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia, no porque lo amamos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia. Y bueno, y de hecho, es que el nuevo presidente el pacto histórico nunca ha tenido la mayoría en el Congreso, ¿sí? A tal punto que al inicio de su mandato Petro tuvo que pasar alianzas con el centro e incluso con la derecha, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, y esos partidos, cuando integraron el gobierno, no estaba para ayudar a las reformas, pero más bien para frenar, para impedir reformas demasiado radicales. Así que Colombia se ha convertido en un campo de batalla donde hubo victoria, hubo reformas,
si se hace las referencias con los gobiernos anteriores, pero las victorias nunca fueron definitivas. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la tierra, la correlación de fuerza hizo que el Estado renunció a confiscar la tierra a los terratenientes o a los paramilitares que la habían confiscado a los campesinos. ¿Sí? El Estado compró más de 600.000 hectáreas, 600.000 hectáreas, disculpen, por el Fondo de Tierras y redistribuyó más o menos 258.000 hectáreas a familias campesinas, lo que no es suficiente para resolver el problema de la tierra en Colombia, lo que es el origen del conflicto armado. Cuando sabemos que además los acuerdos de paz firmados en 2016 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos fueron destruidos por el uribista Iván Duque. Hubo un sabotaje. Esta traición del Estado hizo mucho más complejo el proyecto de Petro, que estaba a la paz total, ¿sí? Se iniciaron negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, con las disidencias de las FARC, con grupos narcoparamilitares como el Clan del Golfo, pero nunca ha conseguido a tener un resultado hasta ahora, ¿sí? Porque hay un contexto de hiperfermentación de los actores armados, una pérdida de referencias ideológicas, y eso hace mucho más complicado la situación. Y además hay un repunto de violencia. Cada uno de esos grupos se disputando territorios, se disputando recursos minerales, rutas del narcotráfico, ¿sí? Y claro que este repunto de la violencia ha tenido una incidencia. Sí, hubo en el sur de Colombia, poco antes de la elección, 30 atentados con muchos muertos y heridos, y eso fue, claro, instrumentalizado por la ultraderecha sobre el tema de la inseguridad, que es un tema clásico de la ultraderecha, que sea en Colombia, en otros países de América Latina, otras partes del mundo. Y eso es una de las explicaciones, ¿sí?, de un resultado para Iván Cepeda que no es tan bueno que los que se esperaba, que iba a ser muy complicado la segunda vuelta. Es un país polarizado, confrontado a una violencia, con dos proyectos: una, la fuerza de ultraderecha, y otra, la negociación, que hasta ahora no ha dado resultados. Bueno, querido oyente, hemos llegado al final de este capítulo de Abre Brecha Venezuela, el programa de ustedes. Usted tiene nuestra invitación de participar, enviar sugerencias, crítica, consejo, y también vamos a concluir con un pedazo de una canción que inmediatamente después del secuestro del 3 de enero de nuestro camarada Cilia y Nicolás, la hicieron para recordar a toda la patria grande lo que pasó. Lo queremos de vuelta, lo queremos de vuelta. Ya estamos aquí, con un gran abrazo a nuestra presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés, a nuestro productor Eduardo Medina Guevara. Hasta siempre, hasta la próxima. El mundo aguanta la respiración, la moneda está en el aire, nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire, desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro, me respetan a los pueblos, me liberen a Maduro, me respetan a los